está la cadena, digamos, de las sierras de Tandil, que comienzan en Balcarce y terminan en Olavarría, y después el sistema de sierras de La Ventana, Sierra de la Ventana y Villa Ventana. Villa Ventana es un lugar, creo que es inclusive el más alto que tiene la provincia de Buenos Aires, y allí llegaron desde principios del siglo pasado pobladores a disfrutar de ese lugar. Realizaron construcciones, también familias alemanas que encontraron allí en esa geografía lugares muy similares a los de sus países natales. Entre esos constructores de Villa Ventana están quienes realizaron una obra fastuosa como fue el Club de Sierra de la Ventana, un hotel 5 estrellas, el primero de la República Argentina, con lujo, con materiales traídos desde Europa y con la presencia de personalidades de todo el mundo allí. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de oficiales, de soldados, de militares alemanes, este lugar comenzó a decaer, pasó por varias manos, se cerró, se ofreció a varias instituciones para que allí desarrollaran actividades y finalmente se prendió fuego y hoy son ruinas. Ese es el club que está allí y que se lo comparó con el Titanic en varias de las obras que se han escrito sobre ese lugar. En Villa Ventana está también la Hostería La Península, que también tiene una riquísima historia, y hacia allí nos vamos a ir para ver si podemos comunicarnos con Adolfo Díaz, quien tiene ahora a su cargo esta hostería, pero que además se ha encargado de recopilar toda la historia que tiene ese lugar, la relación de esa presencia alemana, el bombardeo en 1955, las bellezas del lugar y la riqueza turística que se desarrolla allí en Villa Ventana y en Sierra de la Ventana, partido de Torkins, en la provincia de Buenos Aires. Un lugar que tiene muchísima relación también con una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, como es Bahía Blanca. Así que nos vamos a Villa Ventana porque te quiero presentar a una persona. ¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Adolfo Díaz, buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos en ese bellísimo lugar a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Adolfo, esa ha sido y es una de las zonas más bellas que tiene la provincia de Buenos Aires, es la zona más alta también de las sierras bonaerenses y está lleno de historia. ¿Vos llegaste hace mucho tiempo? ¿Sos de la zona? Yo soy una de las personas de esas que se dieron cuenta. Ajá. Y dejamos las grandes ciudades para venir no a sobrevivir, sino a vivir. Yo vengo de Buenos Aires, con lo cual la dosis de estrés y las dosis de gran ciudad está a la orden del día. Y hace unos 9 años con mi mujer decidimos cambiar de vida, o sea, la decisión la habíamos tomado antes, pero realmente arrancamos hace unos 9 años y nos instalamos en esto que es un pequeño... Bueno, la palabra paraíso a mí ya me resulta muy reiterativa cuando uno habla de turismo, cuando uno habla de lugares, pero es algo así. Villa Ventana y toda la comarca de las sierras es un lugar muy especial.
Así que bueno, hace 9 años vinimos a esta zona. Me imagino, Adolfo, que ni bien llegaste, te impactó, por supuesto, lo que es el paisaje, la belleza de esa zona serrana, pero además habrás ido encontrando y descubriendo historias, cada una más apasionante que la otra. La realidad es que cuando nosotros decidimos venir para esta zona, que ya la conocíamos un poco de pasada, íbamos a hacer un emprendimiento turístico desde cero. Y por mucha casualidad, ya teníamos muy avanzado el proyecto, había un lugar emblemático acá en Villa Ventana, que tiene historia, es el único lugar que tiene realmente historia, porque este es un pueblo muy joven, y se llamaba Hostería La Península, que en ese momento estaba cerrado y estaba un tanto abandonada, digamos, a pesar de que se mantenía con los mismos dueños del inicio, y decidimos, en vez de seguir con nuestro proyecto, comprar una historia, que era esta de la Hostería La Península de Villa Ventana, que es aún anterior a la villa. Esta es la locura de un alemán, un ingeniero alemán, que vino en el año 29 a esta zona. En realidad vino a Bahía Blanca y acá, buscando trabajo, se ubicó en Sierra de la Ventana, que es un pueblo vecino a 18 kilómetros de Villa Ventana, y estuvo primero trabajando en lo que pudo y después quedó encargado de un hotel. Y él, en su delirio o en su visión, porque uno nunca sabe si los pioneros son delirantes o son visionarios, ¿no? Totalmente. Pero este hombre, en el medio de la nada, en el año 42, cuando no había nada cerca, era esto un campo, decidió construir una hostería, y construirla desde el principio como hostería. Entonces construyó su casa y anexó unos cuartos más para recibir gente, y bueno, empezó a recibir gente aquí en Hostería La Península. Recién, unos años después, unos 7 u 8 años después, comenzaron a lotear lo que hoy es la Villa Ventana, que es un pueblo precioso y donde se tuvieron que plantar en un momento 50 y tantos mil árboles, porque esto era llanura pampeana, ¿no? O sea, claro, arbustos bajos, tierra y sierras, y nada más. Y bueno, esa historia me pareció fascinante y dijimos, bueno, vamos a hacer algo en turismo, pero a la vez contar esta historia y rescatar el único, digamos, lugar histórico fuera de otro mucho más importante, que es un famoso club, que después, si querés, hablamos. Rescatamos un poco esta historia de la Hostería de la Península. Dale, después hablamos un poco del club, que también, bueno, tiene una historia por allí más conocida, ¿no? Pero sí, algo que me llamó la atención, Adolfo, después podemos ir a algunas de las etapas que ha tenido este emprendimiento, pero una, por ejemplo, es que fue bombardeado en 1955. Sí, correcto. Cuando fue la llamada Revolución Libertadora, que intentó en un principio y luego lo logró derrocar el gobierno el segundo gobierno de Perón, en el año 55, había el ejército, o gran parte del ejército eran adictos a Perón, y gran parte de la marina eran los que intentaban rebelarse contra él. Entonces había tropas que venían de diferentes lugares, tropas del ejército, para ir sobre Puerto Belgrano, que era la gran base marina de aquí de la Argentina. Y bueno, en esa una guerra interna con algún viso romántico, las tropas llegaron, una parte de las tropas llegó hasta aquí y tomó la hostería, hicieron su base, y vos sabés que durante 2 días pasaron los aviones medio rasantes, tirando primero panfletos y instándolos a rendirse a la gente, a las pocas tropas que había acá, porque la gente del pueblo ya se había ido hacia otro lugar, los habían desalojado a todos, y les tiraban los panfletos para que se rindieran. Como a los 2 días no hubo respuesta, los panfletos se convirtieron en un par de bombas que cayeron justamente sobre la hostería, que era donde estaban las tropas. Y bueno, hicieron algunos daños y bueno, falleció un soldado y destruyeron un par de vehículos de esos. Y esa historia se la conté a Leandro Vesco, que es un periodista, escritor muy conocido y muy apasionado de la provincia de Buenos Aires, y Leandro la plasmó primero en una nota en el diario La Nación y luego en un libro que acaba de aparecer y que es fantástico,
que cuenta historias pequeñas, pero muy jugosas de los diferentes pueblos de Buenos Aires, de la provincia. Muchos de ellos abandonados, o muchos de ellos con muy pocos habitantes, ya que cuando el ferrocarril dejó de pasar, el pueblo perdió su vida, que en muchos casos era realmente una vida intensa, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ahí en toda la zona, Saavedra, toda esa zona de la provincia de Buenos Correcto. Aires, tenemos esas señales. Adolfo, ¿y han quedado vestigios allí en la construcción, en el lugar, sobre ese bombardeo? Bueno, la señora del Alemán, que era una señora muy persistente y muy insistidora, logró que la Marina, logró que el ejército le restituyera el galpón que le destruyeron. Ajá. Y en parte del parque quedó un gran agujero, que era el que dejó la bomba. Y como curiosidad te digo, cuando yo llegué, ese agujero se había transformado en una fosa para arreglar autos. Hoy está semitapado, pero bueno, ahí estuvo la segunda bomba que cayó, ¿no? Adolfo, me imagino que cuando ustedes llegaron para rehacer y potenciar esta hostería, este centro turístico, bueno, además de incorporar las historias, también la parte gastronómica será uno de los elementos fundamentales, sobre todo a través tuyo, ¿no? Bueno, vos sabés que nosotros estamos recibiendo gente que nos cuenta que venían con sus abuelos o con sus padres y los traían aquí a la hostería, a veces de pasada, otras veces para pasar el día y otras veces para pasar esas vacaciones largas que solían tomarse en otros años. Y la señora que estaba acá cocinaba muy bien, básicamente comidas alemanas. Claro. Pero bueno, era comida de hostería con una tendencia a platos alemanes, pero con menú fijo, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos aquí, yo ya tenía un restaurante en Buenos Aires, porque bueno, entre las actividades que he realizado en esta vida mía, variada, una de ellas fue estudiar cocina con Gato Dumas y después de mucho tiempo abrir un restaurante en Buenos Aires y al decidirme venir para aquí, trasladar un poco eso. Y lo que hacemos hoy es comida no pretenciosa, comida de hostería, un poco acorde al lugar, y bueno, y dar de comer platos ricos, y los fines de semana darnos el lujo de colgar en los asadores unos corderos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que son fabulosos, le compiten palo a palo con los patagónicos, y algunos costillares de asado, y bueno, todas esas cosas que le gusta a la gente comer. Claro. Una vez por semana nos damos el gusto. ¿Y tenés vino también por ahí por la zona? Sí, vos sabés que, bueno, hoy los horizontes de los emprendimientos de vino se están dando en diferentes lugares, hay en Córdoba, hay en Uruguay, en Brasil, en cualquier lado, cuando se adaptan a las condiciones de los suelos, se sacan buenos vinos. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos algún par de emprendimientos, uno sobre la costa, otro sobre la zona de Médanos o más al sur, y aquí en la comarca serrana tenemos dos emprendimientos, uno en Villa Ventana y el otro es Aldungaray, que es un pueblo que queda a 20 kilómetros de aquí. Precioso. Están haciendo unos vinos realmente bastante interesantes. Sí, Saldungaray es precioso también, realmente. Torquís, Típico pueblo de campo, ¿no? Totalmente, totalmente. Adolfo, bueno, pero uno de los lugares que concentra la historia, el misterio, la intriga de quiénes estuvieron allí, qué fue lo que pasó finalmente, de las ruinas de ahora, de semejante construcción, es el Club del Hotel de la Ventana, ¿verdad? Sí, señor, el Club Hotel. Bueno, era un emprendimiento de la Belle Époque. Eso se comenzó a construir en 1905, 1906. Se inauguró en 1911 y duró muy pocos años. Eso fue un emprendimiento del dueño del campo, que era Laínez, que lo habían entusiasmado a hacer un hospital para enfermedades respiratorias, porque este es el mejor aire de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay algunos puntos del pueblo que están a casi 600 metros, y es un aire muy, muy beneficioso, pero cuando enteraron de esto a Torkins y enteraron a la gente del ferrocarril inglés de esa época, que estaban buscando
lugares para entretener a sus gerentes y a sus invitados. Idearon, en realidad, en lugar de la clínica, idearon este hotel, que fue uno de los, yo te diría que uno de los más lujosos de Sudamérica y estaba muy rankeado en el mundo. Y comenzaron esa construcción con características muy puntuales, ¿no? Han traído todo de Europa. Torquis trajo una fábrica de ladrillos entera que la instaló aquí para toda la construcción de las paredes del hotel. Han traído un gran artesano del mármol de Carrara, que era uno de los más importantes de Italia, que luego se quedó por la zona y hizo edificios emblemáticos en Bahía Blanca. Y bueno, todo era importado, vajilla, las arañas, que son fabulosas, cristal de Bacará, cristal de Bohemia, las cubierterías. Bueno, era fastuoso, tenía 100 y tanto de habitaciones, muchas de ellas con baño privado, una gran recepción, cancha de golf, cancha de tenis, cine, bueno, todo lo que se te ocurra en un super hotel, en un super resort en el año 1910. Y con decirte que para facilitar la llegada de los invitados que llegaban a Sierra La Ventana, distante de 18 kilómetros, se construyó un hotel de Trocha Angosta, 18 kilómetros para traer invitados. La verdad que era un lugar fabuloso, era autoabastecible, tenían desde su ganado, su leche. Bueno, los alemanes que participaban les gustaba mucho la cerveza, entonces tenían producían 200 litros de cerveza por día y la trasladaban por unas serpentinas que cruzaba todo el hotel hasta llegar al bar. Era una cosa increíble, cámaras frigoríficas, hasta una usina propia para generar la energía. Bueno, eso fue, se lo llamó el Titanic en su momento, y bueno, tuvo el fin del Titanic, ¿no? Se hundió, lamentablemente, un poco por desidia, un poco por como muchas cosas pasan en este país. En 1914, si no me equivoco, claro, comenzó la Segunda Guerra Mundial, la gente que venía de Europa dejó de venir. Acá estuvo en una de las fiestas que hubo, estuvo el príncipe de Gales, la infanta de Borbón, estuvo el presidente de Brasil, personalidades de la época, bueno, desde Roca hasta toda la creme de Buenos Aires. Y luego Irigoyen en el 19, si no me equivoco, dictó ley de juegos y el famoso casino que tenía el hotel, porque también tenía casino, dejó de funcionar. Y ahí fue el golpe certero como para que este transatlántico de tierra comenzara a desmoronarse y finalmente cerrara un par de años después. Luego pasó por diferentes manos, la desidia, le han robado las cosas y llegó a un punto donde estaba bastante mal. Se decidió licitarlo y en el 83 lo incendiaron. Bueno, se prendió fuego, digamos, y todos piensan que fue un incendio intencional. Y ahí perdimos un gran patrimonio de la Argentina, ¿no? Un incendio que siempre guardó las sospechas de cómo fue que se inició. También hay que decir, Adolfo, que allá por el 39 estuvieron los marinos del Graf Pi allí alojados. En realidad en el 43. En el 43. Claro. Porque en el 39 fue que su capitán, una vez que fueron combatidos por la flota de los aliados ahí frente a Montevideo, su capitán, para que el acorazado de bolsillo no cayera en manos de la tropa enemiga, lo hundió. Exacto. Y luego se suicidó en Buenos Aires al día siguiente o a los 2 días. Y estos marineros deambularon por toda Argentina, por Uruguay, por la isla Martín García, y un par de años después, o 3 años después, cayeron 350 de ellos a este club hotel, donde fueron alojados y custodiados por 150 soldados del ejército del destacamento de Bahía Blanca. El capitán que mandaba esas tropas argentinas dormía acá en la hostería de la Península, y los marineros lograron poner en marcha de nuevo el hotel, restaurando y poniendo en funcionamiento lo que no funcionaba. Y bueno, hicieron muchas sociales con la gente de la zona, porque hay muchos alemanes cerca, hay inclusive 3 colonias de rusos alemanes cerca de Coronel Suárez, a unos 80 kilómetros de acá. Exacto, de alemanes del Volga. De alemanes del Volga, claro. Muchos formaron pareja o hasta familia.
y a los 2 años, cuando Argentina le declara la guerra una semana antes de que termine a Alemania, los vinieron a buscar y se los llevaron. Algunos volvieron y otros se quedaron en Alemania porque también tenían familia en Alemania. Pero bueno, es una historia graciosa, bueno, no sé, simpática, no Claro. graciosa es la palabra. Pero también encierra otro de los misterios que hemos tratado mucho aquí en nuestro programa, Adolfo, que es la presencia o no de Hitler en la Argentina. Lugares como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Bariloche, bueno, la costa de nuestra Patagonia, algunos lugares de Córdoba, encierran todavía esos misterios y son fruto de la investigación para saber qué fue con los submarinos y qué fue de la teoría de que Hitler vivió aquí en nuestra Patagonia, inclusive que se estaba preparando todo allí en Villa Ventana para recibirlo, ¿no? Bueno, cada vez más testimonios, hay gente que habla ahora ya muy grande, inclusive gente antes de fallecer lo confesó, y hay testimonios que se han juntado. Hay un libro muy interesante que se llama La Segunda Vida de Hitler, que se lo recomiendo, y en ese libro habla de la Hostería de la Península, habla de Villa Ventana, habla de Schulte, que era el ingeniero que les conté, que según el libro, hablaban que era una especie de contacto de la gente que desembarcó en submarinos en toda la costa, desde Mar del Sur para abajo. Exacto. Y hablan hay testimonios de gente que lo ha visto aquí en Estancia Funke, en Estancia Lolén, que lo ha visto a Hitler fehacientemente, ¿no? Así que cada vez es más válida la teoría que dicen que no murió en su búnker. Así es. Adolfo, bueno, se me hace medio tarde, me tengo que volver de Villa Ventana, pero te quiero agradecer muchísimo que nos hayas recibido allí en la Hostería de la Península. Esta es una pequeña introducción como para que toda nuestra gente de la Patagonia, del Alto Valle, de donde sea, puedan ir, visitar y sobre todo degustar la gastronomía y la historia que tiene ese bellísimo lugar. Sí, vos sabés que, así como despedida, cada vez es más gente la que viene de la zona de la cordillera, de la zona del valle, como decís vos, y en lugar de hacer escala en Bahía Blanca, como lo hacían en otras épocas, se tiran 50 minutos más o una horita y paran en Villa Ventana y hasta disfrutan los atardeceres y una buena cena, un buen desayuno y siguen viaje a su destino de capital o al revés. Así que los invito de corazón. Serán muy bien recibidos aquí por nosotros. Esta es una hostería familiar y el trato es familiar. Son amigos que vienen a visitarnos. Así que los esperamos aquí cuando ustedes quieran. Adolfo Díaz, muchísimas gracias. Nos veremos pronto por allí, seguramente, cuando nos demos una vueltita. Gracias, Un abrazo, Sergio. Saludos a toda la gente de Neuquén.